Hay lugares que de día parecen completamente normales. Pasillos llenos de ruido, salones con vida, patios con muchísimo movimiento. Pero cuando todos se van, cuando las puertas se cierran y las luces se apagan, esos movimientos en esos mismos lugares se convierten en algo completamente diferente. El personal de limpieza lo sabe mejor que nadie. Ellos se quedan cuando todos se van. Ellos escuchan lo que nadie más escucha. Varios de ellos han podido ver cosas que nunca pudieron explicar. Esta noche les traigo 3 de esos testimonios. 3 personas que trabajaron de noche en escuelas y que vivieron algo que cambió para siempre la forma en que ven esos edificios vacíos. Apaga la luz si puedes y presta mucha atención. La primera historia se trata sobre Rosa. Ella lleva más de 12 años trabajando como personal de limpieza en una secundaria pública en Puebla. Dice que durante los primeros años nunca sintió nada raro. El trabajo nocturno era tranquilo, rutinario, casi aburrido. Entraba a las 7 de la noche y terminaba pasada la medianoche, y se iba a su casa sin pensar 2 veces en lo que dejaba atrás. Todo cambió una noche de noviembre. Estaba limpiando el salón del tercer piso y el último de ese pasillo. Era un salón como cualquier otro, con pupitres en fila, con su pizarrón verde y con su escritorio al frente. Rosa dice que siempre dejaba ese salón para el final, porque era el más grande y el que más se tardaba y más le quitaba tiempo. Esa noche entró, prendió la luz y empezó con el piso. A la mitad del trabajo escuchó un ruido detrás de ella. Se dio la vuelta y vio que una de las sillas estaba fuera de su lugar, unos 3 pasos más adelante de donde debía estar. Lo primero que pensó fue que ella misma la había movido sin darse cuenta. La regresó a su lugar y siguió trabajando. 2 minutos después, el mismo ruido. La silla estaba fuera de su lugar otra vez, exactamente igual que antes. Rosa dice que se quedó mirándola un momento sin moverse. El pasillo estaba en silencio. No había viento. Las ventanas estaban cerradas. Y era la única persona en ese piso. Volvió a poner la silla en su lugar, esta vez más despacio, fijándose bien en que quedara bien acomodada entre los demás pupitres. Salió del salón a buscar un carrito de limpieza que había dejado en el pasillo. Tardó menos de 1 minuto. Cuando regresó, la silla estaba en el centro del salón, sola, perfectamente centrada, como si alguien la hubiera puesto allí a propósito. Esa noche, Rosa no terminó de limpiar ese salón. Apagó la luz, cerró la puerta y se fue directamente a hablar con el vigilante de planta baja. Él le dijo que varios maestros evitaban quedarse solos en ese piso después de cierta hora, que había algo en ese último salón que nadie quería nombrar. Rosa siguió trabajando en esa escuela varios años más, pero ese salón siempre lo dejaba para hacerlo de día, cuando había más gente adentro, y nunca más quiso estar sola allí adentro. La siguiente historia es sobre Miguel. Tiene 43 años y trabajó durante casi una década limpiando una primaria en la Ciudad de México, cerca del centro.
Cuenta su historia con mucha calma, como alguien que ya procesó todo lo que vivió, pero dice que hay una parte que todavía no puede contar sin que se le erice la piel. El baño de abajo, el de los niños, era el último que limpiaba cada noche, no porque le diera miedo, sino porque era el más cercano a la salida. Así terminaba su ruta justo en el punto desde donde se iba a su casa. Era pura lógica de trabajo. Una noche, siendo ya cerca de las 11, entró al baño con su cubeta y su trapeador. Las luces de ese baño siempre tardaban unos segundos en encender. Así que entró en la oscuridad, en penumbras, como siempre. Cuando las luces terminaron de encender, vio en el espejo el reflejo de una niña parada detrás de él. Miguel dice que lo primero que sintió no fue un miedo, sino una confusión. Una niña en la escuela a las 11 de la noche no tenía ningún sentido. Se dio vuelta de inmediato, pero no había nadie. El baño estaba completamente vacío. Revisó cada cubículo uno por uno, abriéndolos todos, pero nada salió al pasillo. Él salió y miró hacia todos lados. El pasillo estaba completamente solo y en silencio. Regresó al baño tratando de convencerse a sí mismo de que había sido el cansancio, la luz mala o cualquier cosa lógica. Agarró el trapeador y empezó a trabajar. Fue entonces cuando escuchó la risa. Era la risa de una niña, corta y suave, como si algo le hubiera dado gracia. Vino de adentro de uno de los cubículos que él acababa de revisar y encontrar vacío. Miguel salió de ese baño sin terminar de limpiarlo. Le dijo al vigilante lo que había pasado, y el vigilante, sin sorprenderse demasiado, le contó que años atrás había habido un accidente en esa escuela. Una niña se había lastimado dentro de ese baño durante el recreo. Todos los detalles eran confusos. Nadie hablaba mucho sobre ese tema, pero desde ese entonces varias personas del personal nocturno habían pedido no tener que limpiar más ese baño solos. Miguel terminó su contrato en esa escuela unos meses después. Dice que nunca volvió a ver nada, pero cada vez que entraba a ese baño sentía que algo lo observaba desde algún lugar, desde algún rincón que no podía ver. La última historia es sobre Sandra. Ella trabajó 3 años en una preparatoria privada de Guadalajara. Era un edificio grande, moderno, con salones bien equipados y pasillos largos. Al final del ala derecha estaba el salón de música, que era el que más costaba limpiar, no por el tamaño, sino por lo que pasó allí la segunda semana de haber comenzado a trabajar. Era su turno de noche. Estaba sola en ese pasillo como siempre. Entró al salón de música, que tenía instrumentos guardados en estantes a lo largo de las paredes, sillas en semicírculo y un piano viejo al fondo que los maestros usaban poco porque ya estaba desafinado. Sandra empezó a barrer. A los pocos minutos escuchó una nota. Una sola nota de ese piano. Era una nota larga, sostenida, como cuando alguien presiona una tecla y la mantiene apretada. Se detuvo, miró hacia el fondo del salón y no había nadie cerca del piano. Esperó en silencio nada más. Siguió barriendo, convenciéndose de que los pianos viejos a veces hacen ruido solos por los cambios de temperatura. Eso había escuchado alguna vez y se aferró a esa explicación. 3 minutos después, la nota volvió a sonar. Esta vez fueron 2 notas seguidas, pausadas,
como si alguien las eligiera con cuidado. Sandra dice que en ese momento sintió algo que no era exactamente miedo, sino una sensación muy clara de que no estaba sola en ese salón, que algo en ese cuarto sabía que ella estaba allí y estaba respondiendo a su presencia. Se acercó al piano despacio, lo inspeccionó por todos lados. No había nada encima, nada debajo, ninguna explicación visible, y las teclas estaban quietas. Salió del salón, dejó la puerta abierta y terminó de limpiar el pasillo desde afuera. Esa noche le contó a una compañera lo que había pasado. La compañera no se sorprendió. Le dijo que ese piano llevaba años sin que nadie lo tocara, que estaba desafinado, que los maestros lo ignoraban, pero que varias personas del turno nocturno habían escuchado notas salir de ese salón sin que hubiera nadie adentro. Sandra terminó acostumbrándose a escucharlo. Dice que con el tiempo casi le pareció algo normal, pero hay algo que nunca pudo sacarse de la cabeza. Una noche, mientras limpiaba el pasillo afuera de ese salón, escuchó algo que no era una nota, ni eran dos. Era una melodía corta, incompleta, pero era una melodía. Alguien o algo estaba tocando ese piano. Las escuelas guardan años de historia entre sus paredes, generaciones de personas que pasaron por esos pasillos, que vivieron cosas allá adentro que nunca contaron, y cuando todos se van y la noche entra, a veces pareciera que algo de todo eso se queda. El personal de limpieza lo sabe. Ellos nunca están allí cuando nadie más está. Y lo que ven, lo que escuchan, no siempre tiene una explicación sencilla. Si conocen a alguien que trabaje de noche en un lugar así, pregúntenle. Es probable que tenga una historia que nunca le ha contado a nadie. Nos vemos en un siguiente video y si te gustan esas historias, suscríbete a mi canal. Esto me ayuda a seguir contándote muchas historias de terror que no tienen ninguna explicación lógica. Si tú tienes alguna historia de terror que quieres contar, puedes dejarla en los comentarios y yo estaré encantado de contarla.